La saga de Resident Evil tiene muchísimos juegos, pero obviamente no todos estos son juegos principales, o sea, los juegos numerados y también los remakes. Pero algo que hay que tener muy en claro es que la mayoría de los juegos en realidad no son principalmente para seguir la historia, sino para ir experimentando con distintas cosas, distintos tipos de juegos o de narrativas, y para eso tenemos a los spin-offs. Y es que estos juegos son básicamente experimentos por parte de Capcom y abundaban muchísimo en la era entre Resident Evil 3 hasta Resident Evil 4 e incluso después siguieron saliendo algunos. Pero la verdad es que estos spin-offs realmente en cuanto a calidad no son lo más destacado de la saga, y es que el único spin-off que zafa y que prácticamente es parte de la saga principal es Resident Evil Código Verónica, que cuenta una historia muy importante para la saga, tiene personajes importantes para la saga como son los hermanos Redfield, Albert Wesker y obviamente algunos villanos como la familia fundadora de los Ashford. Y la verdad es que el estilo de juego está bastante bueno porque se asemeja a los juegos clásicos, pero de aquí en adelante la mayoría de los spin-offs son realmente muy malos, o sea, la calidad de estos es tan baja que básicamente parecen juegos de bajo presupuesto. Empezando por, digamos, Resident Evil Revelations 2 es otro de los juegos que más o menos se puede salvar, ya que nuevamente contiene personajes importantes para la saga y sobre todo una villana muy importante que está ligada al villano principal de la saga, que es Albert Wesker, además de que el estilo de juego se asemeja mucho a lo que estaba en esos años, o sea, al de Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Luego tenemos su primera parte, el cual es el Resident Evil Revelations, que a pesar de que es un juego muy querido y que está muy bien hecho, realmente aquí podemos ver ciertas imperfecciones, empezando por los protagonistas, que a pesar de que son Chris y Jill, no se sienten como ellos mismos, o sea, son personajes todavía más planos, sobre todo Jill, que básicamente podría tener otro nombre y sería exactamente el mismo personaje. Así como también la trama realmente no influye muchísimo, se siente como algo bastante aparte en los orígenes de la BSA, pero que no importa mucho para juegos principales, o sea, para los juegos numerados, ya que muchos dicen que Resident Evil Revelations es la precuela de Resident Evil 5, pero en realidad esto no es así, ya que nada de lo que pasa en Revelations es importante para lo que pase en Resident Evil 5, más allá de una pinturita del capítulo 12 que muestra el jardín de la ascensión al sol. Ahora, en todos estos spin-offs más o menos decentes también tenemos a los Outbreaks, que la verdad es que estos juegos son prácticamente los mejores, pero gracias a la comunidad, o sea, es el mejor multiplayer de toda la saga y tiene tanto contenido extra, tanta información, que realmente se siente como un juego sumamente importante dentro de esta saga. Pero si somos realistas y tomamos los juegos tal cual como nos lo dejaron Capcom, realmente no se puede jugar online más a menos que tenga servidores japoneses, al mismo tiempo que la inteligencia artificial de tus compañeros es demasiado deficiente, o sea, hasta incluso puedes llegar a extrañar a Sheva Lomar de Resident Evil 5, y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que el juego en sí únicamente tiene 10 escenarios si juntamos ambos juegos, o sea, fuera de eso ya no puedes seguir desbloqueando nada más, no hay nada más importante en la historia, a pesar de que los escenarios están bastante buenos. El juego como que es muy difícil de tomarlo en serio, sobre todo porque necesita muchas cosas para ser bueno realmente, o sea, el servidor que hace que funcione es prácticamente de la comunidad, así que realmente son juegos que medio puedes pasarle largo y no pasa nada. Ahora, seguido de esto tenemos a los Chronicles, que la verdad es que son de House of the Dead, pero lentos. De verdad es que se agradece que se mantengan estos momentos de pausa, a pesar de que aún así son momentos bastante rápidos en los capítulos de este juego. Aún así hay ciertos momentos donde los personajes se ponen a analizar la situación, hay diálogos importantes y que desarrollan la trama, y al mismo tiempo se siente la esencia de un Resident Evil. Pero no hay que olvidar que estos juegos en realidad, como shooters en rails, o sea, esos shooters que no caminas, únicamente el camino ya te lleva, realmente sí se sienten algo deficientes, sobre todo el Darkseid Chronicles, que la cámara se mueve muchísimo. A pesar de que jugarlos en cooperativo es la mejor forma de jugarlos, ya que yo los jugaba con mis amigos, nuevamente son juegos un poco que puedes dejar de largo y no pasa realmente nada, a pesar de que sí tienen capítulos exclusivos, como puede ser el fin de Umbrella en The Umbrella Chronicles o la Operación Javier en The Darkseid Chronicles. Nuevamente estos capítulos no son tan relevantes, a menos que Operación Javier sí llegue a tener su remake. Sí hay muchas referencias en cuanto a este episodio en el Resident Evil 4 Remake, pero fuera de eso no son tan importantes. Y ahora vamos con los sobrevalorados realmente, o sea, los sobrevalorados de verdad, los cuales son la saga Gun Survivor. Empezando por el primer Survivor, que muchos lo ponen como un buen juego, un juego divertido, porque obviamente es un juego que ya es de antaño y es viejito. Muchas personas posiblemente lo jugaban en su PlayStation 1 con la pistolita esa de luz, pero realmente es un juego muy malo, es muy corto, sus caminos alternativos realmente es que se sienten medio chafas. La mayoría de enemigos son reciclados de la trilogía de PlayStation 1 y el protagonista es posiblemente uno de los peores de toda la saga, así como también el resto
resto del elenco es bastante insoportable. Luego tenemos Survivor 2, que arruina, y de verdad que se esfuerzan a arruinar totalmente a Código Verónica. Luego tenemos Survivor 3, que este ya ni siquiera pertenece a Resident Evil, sino que arruina la saga de Dino Crisis, que de por sí ya estaba bastante pobre. Luego tenemos a Gun Survivor 4, el más decente y el más divertido si es que tienes la pistolita de luz, porque si lo juegas con un mando de PlayStation 2 es posiblemente uno de los más aburridos en toda la historia. Realmente esta saga es posiblemente la peor, únicamente tal vez son peores los juegos online como puede ser Rivers o Resistance, pero aún así esta saga realmente no vale para nada la pena y es posiblemente el peor experimento que ha tenido la saga Resident Evil. Al mismo tiempo que también hay que tener en cuenta que la mayoría de estos spin-offs fueron prácticamente un fracaso en ventas, o sea, los únicos que se salvaron en ventas son The Umbrella Chronicles y Outbreak 1, obviamente quitando Code Verónica, que también tuvo una buena recepción en ventas, y los Revelations, que son los juegos más vendidos o los spin-offs más vendidos de toda la saga. Pero realmente estos spin-offs están sobrevalorados. En pocas palabras, sí, realmente los únicos juegos que podrían pertenecer a la saga principal serían Code Verónica y Revelations 2. Después Revelations es muy irrelevante, realmente no pasa nada interesante. Lo mismo con Dead Aim, a pesar de que son juegos buenos a decentes. Lo mismo tenemos con los juegos online, que la verdad es que podrían ser divertidos por un momento, pero luego ya son olvidables. Y ni hablar de juegos como los Survivor, que por alguna razón son bastante queridos, a pesar de que son posiblemente los peores juegos, siendo Survivor 1 un fracaso en ventas y un fracaso en crítica. Lo mismo con Survivor 2 y Survivor 3. Y bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Ya saben, no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.